Buenas tardes. Bueno, muy bien. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Les da una cordial bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Recuerden que venimos trabajando todo este recorrido histórico por todo el magisterio social de la Iglesia, pero especialmente también por la vida de cada uno de los papas, quienes nos han aportado, nos han dado cantidad de regalos desde el pensamiento social de la Iglesia. Recuerden que esta semana entonces estaremos haciendo como ese cierre. Estamos en el día de hoy, vamos a hacer un acercamiento al Papa Francisco y mañana, el jueves, estaremos haciendo un acercamiento al Papa Benedicto XVI y también algunos temas básicos ofrecidos por el Magisterio Social Latinoamericano a través de los consejos episcopales que se han llevado a cabo desde Medellín hasta Aparecida. Muy bien, les damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Hoy nos acompaña desde Medellín el profesor Luis Fernando Sánchez Sánchez. El profesor Luis Fernando es magíster en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de San Buenaventura. Estudió Teología y Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en Gestión de la Calidad universitaria en la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Es docente investigador en antropología, ética y bioética, pero sobre todo es un conocedor del magisterio social del Papa Francisco y además de conocedor, un amante de todo ese magisterio hermoso que nos va ofreciendo el Papa Francisco en estos años de su pontificado. Bienvenido, Luis Fernando, gracias por acompañarnos en esta noche y bienvenidos a todos y todas. Recuerden que vamos a estar compartiendo. La idea es que ustedes levanten la mano si tienen alguna pregunta o al finalizar, faltando unos minutos para que podamos entablar una conversación con el profesor Luis Fernando. Bienvenido, Luis Fernando, y gracias. Yo sé que en estos momentos están ustedes con el cierre también del semestre de la universidad y eso tiene todo un trabajo grandísimo. Gracias por ese esfuerzo, pero también por todo ese cariño por la Universidad de San Buenaventura y por la comunidad franciscana. Bienvenido, Luis Fernando, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, Miguel Ricardo. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida y apertura a la sesión de hoy. Un saludo para cada una y cada uno de las asistentes. Para mí es muy grato estar con ustedes acompañándoles en este proceso formativo tan importante y tan necesario para la iglesia de hoy, para la sociedad y para la universidad en particular. Creo que estamos respondiendo a unas necesidades fundamentales y se está haciendo desde la coherencia de la misión y axiología franciscana. Permítame, voy a compartir pantalla. ¿Se está escuchando bien, Miguel Ricardo? Perfecto, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, como Miguel Ricardo les acabo de decir, el propósito de este espacio es compartir con ustedes algunos elementos en torno al pontificado del Papa Francisco, que como él lo dice, ante todo se habla desde un reconocimiento de su trabajo, desde una admiración, y desde ahí pues pienso mostrarles algunos elementos que me parecen altamente significativos de su trabajo y de su coherencia misional del trabajo desde que era cardenal en Buenos Aires, desde que Jorge Bergoglio asumió el liderazgo a nivel latinoamericano en las conferencias latinoamericanas, desde que fue redactor y obviamente pues cuando ya entró a ser parte del colegio cardenalicio. Quiero entonces hacer como unas referencias muy explícitas de los documentos fundamentales que van a mostrar su pensamiento, como son la Evangelio Gaudium,
es una exhortación apostólica, las cartas encíclicas, la famosa carta encíclica ecológica, Laudato Si, que hace toda una resonancia al cántico de las criaturas de nuestro Francisco de Asís, la Fratelli Tutti, pero también quiero hacer alusión en particular a un libro de un franciscano, Martín Carvajo, que presenta una obra que se llama Raíces de la Laudato Si, para demostrar toda la pertinencia y toda la transversalidad que tiene sus encíclicas y en general todo su trabajo a la sombra de Francisco desde su nombramiento mismo. A pesar de ser un jesuita, asume la espiritualidad franciscana, un elemento que es altamente significativo y que a lo largo de su pontificado desde el 2013 pues nos ha mostrado su pertinencia, su coherencia y su apoyo desde esta mirada y de este pensamiento. Obviamente que el planteamiento que quiero hacerles va a tomar los siguientes puntos y los quiero plantear de una vez. Quiero empezar entonces mostrando algunos elementos particulares de la persona de Francisco, de quién fue Jorge Bergoglio para llegar a ser el Papa de hoy. Luego quiero presentarles algunas singularidades, algunos elementos que lo hacen un pontífice, un papa muy particular, un papa muy especial y por algo hoy es un líder mundial a nivel moral, a nivel social y a nivel inclusive pues de incidencia y sensibilización en el tema político. Luego quiero mostrarles algunos hechos que inspiraron las cartas encíclicas de las cuales pues vamos a hablar. Luego quiero mostrarles un esquema muy general, un esbozo de los capítulos que conforman las cartas encíclicas y termino entonces explicitando algunos aspectos muy particulares de las grandes categorías temáticas que ustedes han venido trabajando en el pensamiento social de la Iglesia, para terminar entonces con el cierre que la encíclica Fratelli Tutti hace desde la interculturalidad, desde la interconfesionalidad, como es la oración universal. Entonces, doy entonces inicio y yo he querido titular entonces mi intervención y mi acompañamiento con ustedes a partir de este título: Perspectiva social, eclesial y dialógica del Papa Francisco, desde callejear la fe hasta la cultura del encuentro. El Papa de las periferias. Y en esas denominaciones quiero enmarcar como todo el planteamiento, porque como ustedes saben, es el Papa que ha estado visitando los indígenas, que ha estado visitando los pobres en todo sentido, no solo como categoría social, no solo como categoría política, sino ante todo como categoría evangélica, y él ha estado muy cercano desde el inicio de su pontificado, el Papa de las periferias, y pues de alguna manera su testimonio ha sido a partir de sus visitas apostólicas y su trabajo. Tenemos que decir entonces que desde el inicio del pensamiento social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII hasta nosotros, pues nos interesa destacar cómo ha habido una continuidad, ha habido un nivel de profundización y de evolución del devenir del pensamiento social de la Iglesia, para mostrar cómo se ha tratado de pensar la sociedad, de pensar las instituciones, pero también de pensar la familia, de pensar la ciudad, de pensar el elemento institucional, el elemento económico, el elemento familiar, ¿cierto? Hasta el magisterio, pues, que nos acompaña. Me parece importante partir entonces de
un esbozo muy rápido de quién es Jorge Bergoglio, de la persona del Papa Francisco. Y lo que primero tenemos que decir o recordar, aunque muchos elementos ya son sabidos, es que nace en Buenos Aires. Él hoy debe estar muy contento por el triunfo de Argentina, por ese 3-0 frente a Croacia, lógicamente. Además porque sabemos que a él también le gusta mucho el fútbol. Él se ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús en 1958, luego estudia Humanidades en Chile, luego entra al seminario de San Miguel en Argentina, es ordenado sacerdote en el 69, hay una condición de salud que lo acompaña desde los 21 años, que no lo podemos desconocer, y es que los 21 años por una enfermedad que padeció, él pierde un pulmón. A pesar de ese elemento y esa condición de salud, sabemos como de su vigor, de su fortaleza y también de su resiliencia ante esas situaciones, pero afortunadamente pues ha sabido sortearlas de la mejor manera. Trabaja como maestro en varias escuelas. Uno cuando escucha los saludos papales del domingo, por ejemplo, y las alocuciones, uno se da cuenta que sale ese elemento del maestro, el elemento formativo, el elemento pedagógico y didáctico, eso se nota inmediatamente. En 1973 hace su profesión perpetua como jesuita, lo nombran provincial en Argentina y en Uruguay entre el 73 y el 79. Le corresponde ser rector del Colegio Máximo de Profesorados y de Teología entre el 79 y el 85. Luego entonces lo nombran obispo auxiliar en Buenos Aires, posteriormente entonces lo nombran arzobispo, ¿cierto? En el 98, y ya entra pues como en su devenir definitivo para nombrarlo cardenal, ¿cierto? Relator general adjunto en el Vaticano. Le corresponde ser presidente de la conferencia episcopal. Ustedes saben que él fue uno de los relatores del documento de Aparecida. Y finalmente el 13 de marzo del 2013 es elegido como primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia Católica. Ahí rápidamente entonces hacemos un flujograma, un recorrido para precisar algunos hechos que marcaron la vida y que siguen marcando la vida del Papa Francisco. Yo les quiero proponer una actividad mientras vamos desarrollando la presentación, que es muy sencilla, para que esto no se convierta simplemente en un monólogo y en una intervención unilateral. Entonces les invito a que en sus celulares o en sus computadores vayan a la siguiente dirección, digitan www.menti.com y después de escribir el código 46 23 61 86, repito, lo tienen en su pantalla, 46 23 61 86. Cuando se abra ya el sistema Menti, les invito entonces a responder la siguiente pregunta. Según usted, ¿cuáles serían las 5 características o títulos que usted le reconoce al Papa Francisco? A partir de todos los elementos que vamos a ir presentando en la intervención, pero que también lo hemos presenciado y lo hemos podido acompañar en su historia, pues, ¿qué le reconocemos hoy al Papa en pocas palabras, en unas características? Entonces, repito,
muy valioso y muy importante si deciden integrarse de esta manera y participar de una forma muy sencilla. En sus celulares o en sus computadores digitan www.menti.com y cuando se les abra la pantalla digitan, les van a pedir un número, les pide un código, digitan el código 46 23 61 86 y ahí aparecen una serie de escalitas o de espacios en blanco donde ustedes pueden dar su aporte. Y el aporte es plantear características o títulos que usted a nivel personal le quiera destacar o le quiera reconocer. Vamos entonces a continuar planteando algunos elementos que hacen de Jorge Bergoglio un papa muy particular, con unas características muy especiales, pero que también ha tenido la sabiduría, la inteligencia y yo diría la providencialidad de mostrar unos elementos que el mundo necesitaba y que la iglesia necesitaba. Pero es muy importante entonces algunos hechos y algunas características que yo quiero resaltar. Sabemos que es el primer papa de la historia perteneciente a la comunidad de los jesuitas, pero también es el primer papa de la historia a nivel latinoamericano. Es algo admirable, por lo menos para mí, siempre fue algo de admiración, es que a pesar de pertenecer a la compañía de Jesús, que todos sabemos que le manejan la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, Jorge Bergoglio opta por seguir la espiritualidad, la axiología de Francisco de Asís y desde ahí marca toda su línea de trabajo, de gestión y de testimonio evangélico. Es el Papa 266 de la historia. Es, como ustedes saben, obviamente, un Papa europeo desde hace varios, pues hacía varios siglos que no había un Papa europeo, ¿cierto? Ha habido papas, pues, asiáticos y otros continentes, pero es un papa no europeo desde hace varios siglos. Otra característica que va a marcar al Papa Francisco es que va a compartir su pontificado con otro papa que entrega y cede la dirección eclesial de la iglesia en vida, algo que era, que es pues históricamente supremamente extraordinario. Se da en que el Papa Benedicto XVI entrega su pontificado muy sabiamente además y de una forma admirable y le toca compartir entonces el pontificado al Papa Francisco. Uno de los elementos que el mundo le reconoce, los medios de comunicación, los escritores, es que tiene la doble condición. Es el Papa de la valentía, pero también es el Papa de la humildad. ¿Y por qué decimos que es el Papa de la valentía? Porque le ha tocado enfrentar con mucha inteligencia y con mucha sabiduría, pero también con mucho testimonio eclesial y evangélico, los reclamos morales del clero en el mundo. Le ha tocado enfrentar esa situación con mucho coraje, con mucha valentía, pero también con mucha humildad y asertividad. También le ha tocado enfrentar las diferentes oposiciones frente a la perspectiva eclesial menor dogmática, pues porque a Francisco se le reconoce como un papa disyuntivo, un papa mucho más abierto y que marcó pues otras líneas no tan dogmáticas. Entonces sabemos que le ha tocado enfrentar varias oposiciones. Es reconocido como un testimonio profético del humanismo cristiano en el mundo convulsionado de hoy, pero también es reconocido como un papa ecuménico, interreligioso, con un papa muy sensible al tema
de la pobreza, del sufrimiento, de la miseria, y por eso también se le reconoce hoy como el Papa de las periferias. Se le reconoce también su humildad para pedir perdón histórico e institucional a los pueblos indígenas, como lo hizo cuando visitó los diferentes países latinoamericanos, pero también cuando visitó a los indígenas canadienses, a los nativos canadienses, ¿cierto? Se le reconoce como un papa de mucha fortaleza y de mucho carisma mundial en medio de la fragilidad física, como lo decíamos ahora, porque faltándole un pulmón, sin embargo, no ha desistido, no ha dejado de hacer su trabajo con mucha tenacidad, ¿cierto? Y hoy, como ustedes saben ya por su edad, también tiene problemas de motricidad digestivos, pero eso no le impide seguir adelante en su trabajo. Sabemos y lo hemos visto como un hombre de muchos símbolos para enseñar su mensaje, para denunciar proféticamente la falta de equidad social, los retos de solidaridad mundial, la falta de coherencia evangélica desde el mismo ámbito eclesial. Otro de los elementos que pasarán a la historia con el Papa Francisco es que fue el Papa de la pandemia, fue a quien le correspondió vivir ese momento histórico que vivió la humanidad con el COVID-19. A nadie se le olvida las imágenes inéditas de un Papa hablando en plena soledad ante la Plaza de San Pedro, una Plaza de San Pedro que normalmente para el Ángelus Dominical y para todas las ceremonias está completamente ocupado. Le corresponde a Francisco hacer varias elocuciones, varias intervenciones, y hay varias imágenes históricas para la humanidad y para la historia de la Iglesia de un Papa caminando en soledad por la Plaza de San Pedro. Es el Papa también que le ha correspondido participar, pero yo diría también enfrentar el tema de las redes sociales. Todos sabemos, seguramente muchos de ustedes están inscritos, el Papa Francisco es un Papa muy activo en las redes sociales, específicamente en Twitter, pero eso no ha sido excepción para que él también sea objetivo de las famosas noticias falsas, de las fake news, ¿cierto? Y pues de lo que implica esa situación. Ahí les estoy recordando entonces, si quieren entrar a menti.com y dar su aporte de qué características le reconoce como fundamentalmente al Papa Francisco, escribiendo el código 4623-6186. Partimos entonces de un elemento que es la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, que va a servir para que el Papa Francisco vaya mostrando la dimensión social de la evangelización, de la que él quiere plantear, que está muy presente en todo su pontificado. Esta dimensión social que él la va a mostrar siempre como su raíz en los evangelios, y pues que, como todos sabemos, fue desarrollada por todo el pensamiento de los padres de la Iglesia, que se ha expresado en la tradición de la caridad, de la vida y de la misión de las comunidades cristianas. Importante, como lo decía Miguel Ricardo al comienzo, pues hacer énfasis en que el magisterio social del Papa Francisco tiene una referencia específica a América Latina, pues primero porque hizo parte de la conferencia episcopal, fue parte de el presidente de la comisión redactora del documento conclusivo de la quinta conferencia del episcopado en Aparecida, pues, y pues esos elementos también habrá que tenerlos en cuenta. Un elemento que quiero mostrarles muy rápidamente es que el Papa Francisco, como buen pedagogo, ha sabido manejar el método de análisis, que es el método reconocido
por la teología de la liberación. Y como Leonardo Boff lo afirma en varios textos, el Papa Francisco, sin hacer alusión a la teología de la liberación, su testimonio, su trabajo y su palabra es en todo momento palabra liberadora y testimonio liberador. Y la prueba de eso es que el método de análisis que él maneja, tanto en la Laudato Si como en la Fratelli Tutti y en la Gaudium Spes, tiene los pasos y las etapas que trabaja el método de la teología de la liberación y las fases que son ver, juzgar y actuar. El método ver, juzgar y actuar, pues se remonta al método de revisión de vida que surgió en el seno de la propuesta pastoral de las juventudes obreras que animaba el padre Joseph Cardin en Bélgica desde los años 30, pero que tuvo mucha fuerza a nivel latinoamericano, como ustedes saben. Esos esquemas o esa lógica de trabajo la vamos a encontrar en la Laudato Si, la vamos a encontrar en la Fratelli Tutti, y yo diría que hasta en todas sus intervenciones, porque cuando yo me siento a escuchar el saludo papal de los domingos, yo descubro que ese también es su esquema de trabajo y su lógica de presentación y de explicación y de intervención. Hay unos hechos históricos que necesitamos señalar como surgimiento o yo diría como motivación de los documentos de Francisco, que de pronto a veces desconocemos, pero que me parecen que son importantes señalarlo para entender la intencionalidad final de su pensamiento, pero también la intencionalidad final de sus cartas encíclicas. La Laudato Si, alabado seas, pues está marcado por un hecho, y es que el Papa Francisco se encuentra con el patriarca ortodoxo Bartolomé, donde se proponen ambos hacer un trabajo conjunto frente al cuidado de la creación. Y la Fratelli Tutti, fraternidad para todos o amistad total como algunos la denominan, pues está marcado por un hecho, y es que el Papa tiene la oportunidad de un encuentro con Abu Dhabi, el gran imán Ahmad al-Sayed, que líder pues musulmán, y que se proponen hacer un trabajo de diálogo religioso, de interculturalidad, de interconfesionalidad, pero también de hermandad y de fraternidad, ¿cierto? Porque como ustedes se van a dar cuenta, en la encíclica pues se va a mostrar la necesidad de que las religiones aporten a la paz mundial, y en eso creo que el Papa Francisco ha sido muy activo y muy coherente. Para que miremos entonces de una forma muy ágil y muy resumida cada uno de los documentos a los que vamos a hacer referencia, como la Laudato Si, les voy a invitar a que le regalen la atención a un fragmento, unos minuticos nomás, de un texto fílmico que recientemente editó Google y que se llama La Carta. La directora de la Fundación Laudato Si en Roma se da la tarea de invitar 4 líderes, uno de Senegal, otro de Amazonía, y un líder de Haití, y a partir de ahí hacen una reunión para proponer varias cosas frente a la Laudato Si, y vamos a ver entonces un pequeño fragmento de ese texto. Por favor, me confirman si no lo escuchan. ¿Qué cosa extraña esto? Se escucha perfecto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, aquí como que me interrumpieron el video.
Permítame que aquí como que hubo algo. Mm. Discúlpenme que aquí tengo una dificultad, pero espero ya resolverla. Luis Fernando. Sí, ya. No, Ok, ya. no, No, ok, no, listo. ya. Espérate. El video que vas a proyectar es solamente el fragmento donde hablan español. Sí, claro, Ok, claro, Hay, pero yo hay lo que tengo darle si X quieres. ahí en la tortuguita. Ahí en ese negrito hay que darle X arriba para que desaparezca. En el negrito. Ahí, arribita dice, hay una X en la punta, la esquina superior derecha. En la derecha, en el otro lado. Ahí hay una X, ahí esa. Es de ya, X ya. ahí, eso. Y ahí ya desaparece esa. Clic. Ahí, Mm, ahí. No, Ahí con la no, manito, ahí con la manito. es que no me activa, mira, A ver si es que no yo me le. activa. De Luis acá. Fernando, No, sí, yo tengo el video, si quieres yo lo paso, ¿vale? listo, no, entonces, perfecto, entonces lo pasas tú, es el pedazo, son 3 minuticos, no más, Sí, son sí, tres sí. minuticos que empiezan en el 10.25. Listo. 10.25, 3 minuticos no más, Ya voy a revisarlo a ver si listo. me dicen si se Ustedes saben que esas imágenes bíblicas Ahí se son escucha perfecto. históricas con significado mítico, es decir, para ayudarnos también a captar los valores. Se estaba construyendo la Torre de Babel. Se decía que la soberbia humana en aquel momento quería llegar hasta donde, no sé. Y los ladrillos los hacían tantos trabajadores. Si se caía un ladrillo, era castigado brutalmente el obrero que lo dejó caer. Si se caía un obrero, no pasaba nada. Suplían con otro y seguían con el trabajo. Y esta es la clave de interpretación de lo que sucede hoy. Listo, Estamos Miguel. construyendo una torre de soberbia humana. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por tu apoyo. Como ustedes se dan cuenta, entonces, a ver si podemos seguir. Listo. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ese texto fílmico que es relativamente reciente, que ustedes lo pueden encontrar y descargar en Google Drive, porque merece la reflexión, es un encuentro muy especial organizado con motivo de la Laudato Si, a partir de la invitación de un líder de Senegal, otro líder de la Amazonía, un líder indígena, una joven de la India y también
promotor social de Haití, y a partir de ahí entonces hacen un camino frente a este tipo de uniones para mostrar que es una carta personal, que es una carta que nos debe llegar a cada uno de nosotros y que, como ustedes se dieron cuenta, él acude al texto bíblico para desde ahí hacer toda su reflexión frente a la dignidad de la persona, pero también a los derechos de la tierra, frente a la crítica que hace frente al antropocentrismo y en particular a una visión deformada del Génesis, cuando de pronto hemos malentendido el ser imagen y semejanza de Dios, y hemos entendido que el hombre tiene todo el poder para ser depredador, explotador de la tierra, cuando el mensaje original bíblico es de cuidar, de guardar, de administrar y de ser prudente con la madre tierra. Y a partir entonces de ahí, el texto de la Laudato Si lo escribe el Papa en unión a unos expertos ambientales y ecologistas, y desde ahí también es bueno decir que es un Papa que reconoce el valor de la interdisciplinariedad, el valor de la interculturalidad, y reconoce que si bien la Iglesia tiene que tener una palabra desde la visión evangélica y desde Jesucristo frente a los temas actuales, pues tampoco tiene la última palabra y necesita el diálogo de saberes, el diálogo de conocimientos, porque todo está interconectado y todo está interrelacionado. A partir de ahí entonces encontramos los capítulos de la Laudato Si, empezando por un primer capítulo que hace alusión a esa primera categoría del ver, del analizar lo que está pasando en nuestra tierra. Entonces habla del consumismo sin límites, del desarrollo tecnológico, de la crisis ecológica, de la pasividad, de la indiferencia, pero también de esa visión de soberbia, de prepotencia, de antropocentrismo que nos ha hecho tanto mal y que le ha hecho tanto mal a la madre tierra. A partir de ahí, el segundo elemento de análisis es la referencia evangélica, entonces el ver, después del ver es el juzgar, y el juzgar entonces está recreado desde el texto bíblico y se mira el texto del Génesis, como en la Fratelli Tutti va a ser el texto del buen samaritano, para reforzar entonces ese juicio desde la parábola evangélica. Pero es muy valiente el Papa en decir que hoy tenemos que replantear esa idea que de pronto nos ha hecho mucho daño, y es que el entender el mandato de dominar la tierra no se puede deducir como un dominio absoluto sobre ella y sobre las demás especies y sobre las demás criaturas. Antes, por el contrario, por esa capacidad de inteligencia, de raciocinio que Dios nos ha dado, pues tenemos el deber de resguardar, de proteger, de cuidar, de preservar, como él lo va a decir muy claramente en su encíclica. Y empieza entonces a hacer el estudio de la raíz humana de la crisis ecológica para mostrar, entre otras cosas, una crítica al paradigma tecnocientífico dominante que nos ha hecho mucho daño, los estilos de vida que nos han hecho mucho daño y pues el predominio de algunos intereses imperantes que inciden en eso. Un cuarto capítulo nos va a mostrar entonces que necesitamos desarrollar una ecología integral, ¿cierto? Lo que algunos llaman una ecosofía, ¿cierto? Donde tenemos que plantear que todo está íntimamente conectado, que todo está íntimamente correlacionado, así como Edgar Morin nos habla del pensamiento complejo. A mí me llama mucho la atención esa correlación, porque para el Papa es muy importante la perspectiva holística,
la perspectiva de que todo está interconectado, entrelazado, y las dimensiones humanas y las dimensiones sociales entonces invitan también a ese trabajo interdisciplinario que hoy el Papa lo asume, invitando inclusive a científicos a que hagan su aporte. Luego, ya dentro de un elemento propositivo, en esa misma lógica que explicábamos hace un momento, el capítulo 5 habla de algunas líneas de acción y desde ahí entonces muestra la importancia de reconocer nuestra interdependencia, nuestra mutua responsabilidad y el esfuerzo que tenemos que desarrollar las generaciones actuales para el bien común, pero pensado no solo para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras. Dicho de otra manera, ¿qué le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos, a los nietos de nuestros nietos y a las generaciones futuras desde ese principio de responsabilidad? Educación y espiritualidad ecológica, en el capítulo 6, prácticamente el Papa nos va a decir que necesitamos una conversión ecológica. Y esa conversión ecológica tiene que partir de una conciencia, de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido para todos. Y creo que es una convocatoria a la unidad universal, a la unidad del planeta, a la unidad de las culturas, de las etnias y de las religiones. Me llama mucho la atención cómo expresa explícitamente el Papa en su encíclica, entre comillas, lo siguiente: creo que Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y con autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. En ese texto, él expresa nuevamente, pues, por qué toma el nombre de Francisco cuando es nombrado pontífice en el marzo del 2013, pero también cómo su pensamiento, sus acciones, sus decisiones, su trabajo apostólico ha estado todo iluminado por Francisco y Francisco de Asís. La otra encíclica, entonces, la Fratelli Tutti, sigue el mismo esquema que planteamos al inicio, y entonces empieza con el ver la realidad, análisis de la realidad, y se denomina las sombras de un mundo cerrado. Entonces nos hace alusión de que hoy las redes, el Internet, la sociedad digital, la sociedad del conocimiento nos ha conectado, pero sin embargo seguimos muy aislados, ¿cierto? Las polarizaciones políticas y los sectarismos políticos están en todo su furor, ¿cierto? Ustedes han escuchado al Papa reiteradamente orar por el conflicto Rusia-Ucrania. En la reciente celebración a la Inmaculada, en la tradición visita que él hace al monumento de la Inmaculada, llega muy compungido, llorando porque dice a la Virgen que quería traerte la paz, pero hoy no te puedo traer la paz porque el conflicto de Ucrania y Rusia y la guerra entre nuestros hermanos sigue vigente. En el segundo capítulo entra entonces el juzgar, y el juzgar desde la mirada evangélica, para citar entonces un texto maravilloso que es la parábola del buen samaritano, que por excelencia es el sentido del prójimo, es mirar el tema del exiliado, el abandonado, pero también es mirar la importancia de la alteridad, de la sensibilidad, de la acogida al otro, y pues de alguna manera
hoy es el pobre, es el excluido, es el inmigrante. En un tercer capítulo miramos el pensar un mundo abierto, entonces empieza el pontífice a plantear cómo podemos mostrar elementos nuevos, proponer, ser proactivos frente a esta situación y pues se plantean elementos para trascender los proyectos políticos, para buscar proyectos comunitarios y que dignifiquen y busquen el bien común para todos. El cuarto, un corazón al mundo abierto al mundo entero, y ahí prácticamente se va a tocar todo el tema de tanta actualidad que es el conflicto migratorio, las crisis humanitarias que tienen de quienes tienen que salir de sus lugares de origen, y ustedes saben que ya es un fenómeno que se da por España, por Francia, por África, pero también por aquí, por el Golfo de Urabá, por Haití, por Panamá, o sea que es un elemento ya a nivel global que muestra también una enfermedad social muy delicada. En los capítulos quinto, sexto, séptimo, nos van a mostrar entonces un tema que es muy propio del pensamiento social de la Iglesia, y es el tema de las instituciones políticas y de los líderes políticos, pero yo resumo ese tema en un elemento, y es que el Papa va a mostrar que la mejor política es la orientada al servicio, y la mejor política es la orientada a las necesidades comunitarias y al bien común. Y la mejor política es la que dignifica a la persona humana en todas sus dimensiones, y la que es coherente y transparente en las instituciones y en el manejo de los recursos. Y la Fratelli Tutti, Fraternidad para Todos, va a terminar con un capítulo muy hermoso, y es la invitación entonces a vivir la fraternidad desde las religiones, desde la interconfesionalidad. Y ustedes han visto en las noticias diferentes encuentros con diferentes líderes religiosos, cristianos y no cristianos, pues que nos recuerda el famoso encuentro de Asís, que además de Juan Pablo, también del Papa Francisco, también lo hizo reiteradamente el Papa Juan Pablo II. Rápidamente les quiero mostrar así a manera de resumen cómo la Fratelli Tutti tiene un portafolio, diría yo, una carta de temas referenciales, porque demuestra que el Papa fue capaz de tocar elementos supremamente muy sensibles para la sociedad de hoy. Y rápidamente hago alusión: en el artículo 79 habla de la fraternidad, en el 148 de la pluralidad, en el 50 del diálogo, en el 7º de la pandemia, los alcances de una pandemia, las lecciones de una pandemia, el tema tan delicado de la xenofobia, del individualismo, de la indiferencia histórica. En el 128, ya dentro de una parte propositiva, habla de las tareas urgentes del proteger, el acoger, el promover, el integrar. Habla de la inmigración, pero también es capaz de tener la valentía de hacer una autocrítica a la propia institucionalidad eclesial en el capítulo, en el numeral 86. Eso pues para demostrar la riqueza tan grande que tiene el pensamiento y el pontificado de Francisco, pero centrado en estos documentos eclesiales. Y finalmente les estoy invitando también a que vuelvan a ingresar a menti.com, pero esta vez les invito a que si quieren plantear una idea, una conclusión o un comentario sobre los elementos, bienvenidos. Vuelven a ingresar a la plataforma www.menti.com, digitan el código 3390-7496, esta vez es 3390-7496, y allí ya no van a dar solo una palabra, una característica, un título, sino que pueden hacer un comentario, pueden hacer su aporte, y
inician con su nombre, por favor. Iniciando entonces con su nombre, van a plantear muy brevemente una idea que usted quisiera destacar del tema de hoy. A manera muy específica, entonces vamos a tocar algunos aspectos finalmente de el planteamiento del pensamiento social de la Iglesia en Jorge Bergoglio, en el Papa Francisco, y es el tema de la cultura del encuentro, el trabajo, la familia, el tema de las instituciones y de la ciudadanía, ¿cierto? Pero partamos de un elemento que creo que encierra mucho de lo que ha planteado el Papa Francisco en todo su devenir eclesial: la globalización de la caridad y la solidaridad contra la enorme burbuja de la indiferencia y el egoísmo, la realización de la fraternidad como principio regulador del orden económico, el despliegue de la subsidiariedad como participación libre y responsable desde las bases de una sociedad democrática, la destinación común de los bienes de la tierra y el cuidado de la casa común en una ecología natural y humana de convivencia. El mandato de caridad anima la solidaridad especial y preferentemente referida a los pobres, a los vulnerables y a los excluidos. El Papa Francisco entonces recrimina fuertemente la idolatría del dinero, la dictadura de la economía sin rostro y sin objetivo verdaderamente humano, como la causa última de la tremenda falta de equidad en una pirámide social que ve el acumularse o la acumulación de riquezas inmensas en sus cúspides y en su base de multitudes de excluidos, sofrantes y descartados. Es un elemento reiterativo, es un elemento que lo presenta en sus alocuciones ante los jefes de Estado, ante la intervención en la ONU, ¿cierto? Y que se atreve a plantearlo en todas sus intervenciones semana a semana. En modo especial, el Papa Francisco ha querido hacerse compañero del Via Crucis de tantos migrantes, y entre nosotros no solo de los que desde Centroamérica, México se dirigen a Estados Unidos, sino de los que peregrinan por toda América Latina. ¿Cuántos son hoy los venezolanos obligados a emprender los caminos sufridos de los inmigrantes y de quienes llegan a nuestra tierra? Ello clama al cielo. Es también muy significativo cómo el Papa ha tenido diferentes encuentros con movimientos populares y con la fuerza interpelante de los discursos que pueden sintetizarse en el lema techo, tierra y trabajo para todos, así como la necesidad de la inclusión social, de la vida buena y de una ecología integral de convivencia. Un elemento muy, muy importante del pontificado del Papa Francisco, como lo dije desde el título que le di a mi intervención, es la cultura del encuentro. El Papa Francisco nos convoca a ser sujetos de una cultura del encuentro en la convivencia de nuestras naciones. El Papa no ignora y no da la espalda a los conflictos ni tampoco a las razones de ser, incluso su legitimidad y su necesidad, pero busca suscitar los valores convergentes populares y nacionales para afrontar las tareas y desafíos que América Latina y el mundo tiene por delante frente a estas situaciones. Es muy especial y es muy notorio, y ustedes lo han visto en los medios de comunicación reiteradamente, cómo el Papa Francisco nos muestra en la praxis, en la práctica cotidiana, la cultura del encuentro y la cultura del diálogo, en particular con líderes de otras religiones, y a partir de ahí la presentación del testimonio del diálogo evangélico, el diálogo que nace como una actitud de respeto hacia la otra persona, de un convencimiento de que el otro tiene algo bueno que decir, que supone hacer lugar en nuestro corazón a su punto de vista, a su opinión, a su propuesta. Dialogar entraña una acogida cordial y no una condena previa.
Para dialogar hay que saber bajar las defensas, hay que abrir las puertas de la casa y ofrecer calidez humana. Estas son palabras que inclusive las plantea Jorge Bergoglio en su libro Sobre el cielo y la tierra, ese texto hermoso que hace con Abraham Escorca, el líder judío también argentino, hablando del diálogo interreligioso, que también lo vamos a ver en las diferentes visitas y encuentros interconfesionales que ha tenido. Para Francisco es muy importante combatir el virus del individualismo que se propaga por doquier, suscitando y difundiendo una mentalidad de indiferencia hacia la vida y hacia los problemas del prójimo, reforzando las tendencias que llevan al desfibramiento de los vínculos del tejido social y familiar, que son realmente los que conducen a la descomposición. Se va perdiendo la experiencia y la conciencia de ser pueblo, quedan solo individuos y masas, se rompen los tejidos sociales de los pueblos y las naciones y por tanto van a incidir sobre la convivencia, la familia, la educación, el trabajo, la seguridad y la política. El elemento del cuerpo social fundamental como la célula la va a defender el Papa Francisco en el tema de la institución familiar, del sentido del matrimonio y de la familia, que ustedes saben pues que inclusive fue algo compartido con la encíclica Amores Leticia, el texto que fue escrito a dos manos con el Papa Benedicto XVI. El otro elemento que es muy propio del pensamiento social y que es una categoría necesaria y fundamental para trabajar en el tema desde la Rerum Novarum es el tema laboral, el tema del trabajo. Uno de los pilares fundamentales en la convivencia reside en la centralidad de la cuestión social y parte de un elemento muy claro, muy concreto, yo diría muy inciso. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad, repite el Papa Francisco reiteradamente. El trabajo es fundamental para la realización de la propia dignidad de la persona, ¿cierto? En este sentido, no hay que esperarlo todo del Estado porque se recae en mentalidades y modalidades parasitarias, asistencialistas y clientelistas, ni tampoco esperarlo todo ilusoriamente del mercado que se mueve solo por criterios de utilidad y deja un tendal de excluidos. Es muy interesante cómo el Papa muestra la importancia de hacer el trabajo con lo público, pero también con lo privado. Y importante no dejar todo a las fuerzas locas del mercado, sino también la importancia del control estatal para evitar un montón de situaciones que hoy estamos lamentando. De ahí la seguridad ciudadana también la va a plantear en sus documentos, pilar de la convivencia a la luz de la cultura del encuentro y la seguridad ciudadana, en pos de la tranquilidad, el orden, ¿cierto? Y pues pide la coherencia de los líderes políticos, de la seguridad y también de lo militar. Para eso, el Papa es muy claro en su encíclica Fraternidad Total, Fraternidad para Todos, Amistad Total, Fratelli Tutti, que hay que rehabilitar la dignidad de la política. La dignidad de la política pensada frente al bien común, frente a la transparencia y frente al manejo digno y adecuado de los recursos, ¿cierto? Necesitamos caminar hacia democracias fuertes y maduras. Ellas requieren, además de limpias consultaciones al cuerpo electoral, el respeto de los derechos naturales y de las libertades fundamentales de las personas y de los pueblos, comenzando por el derecho a la vida, la libertad religiosa. Hay que rehabilitar entonces la buena política, dice el Papa Francisco, el verdadero rostro que es el bien común, las necesidades sociales, ¿cierto? Y ante todo, que no se antepongan los intereses particulares
al bien común. El Papa, sin embargo, a pesar de esta realidad tan gris que analiza en sus documentos, tanto en el tema ecológico, ambiental, como en el tema social, económico, político, pues ante todo muestra una visión de esperanza. Y eso a mí siempre me ha marcado y siempre le he admirado. No es una visión apocalíptica, no es una visión desesperanzadora, es una visión ante todo de esperanza desde el Evangelio y desde la fe cristiana. Es un elemento muy importante para mostrar ante todo la visión propositiva. Cierro entonces y he querido enmarcar mi intervención con también el elemento con que cierra la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti que termina hablando de la interconfesionalidad, del diálogo interreligioso, y con eso entonces doy por terminado mi intervención. Señor y Padre de la humanidad, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanza compartidas. Amén. Les agradezco mucho su paciencia. Yo espero que los elementos compartidos hayan sido de su interés y de su pertinencia. Y pues ahorita pasaremos a mirar si pudieron compartir algunos de los elementos en los textos de Menti que les propuse. Minutico de paciencia mientras se abre. Bueno, aquí no ha llegado todavía. Vamos a ver los otros. Bueno, este sí ha tenido una participación muy grande. Fíjense en cómo esta nube de palabras es construida a partir de la participación de ustedes. Me parece supremamente interesante la cantidad de elementos que ustedes han querido reconocer mientras presentábamos la intervención. Queda muy claro algunas características que se le reconocen mundialmente al Papa, el tema de la interculturalidad, de ser un Papa ecológico, de ser el Papa de la fraternidad, de ser un testimonio y coherencia, el título tan particular de ser el Papa de las periferias, humanitario y amigo, ¿cierto? Y muchos otros títulos, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo voy a hacer lo posible, si puedo, de copiar el enlace y ponérselos ahí en el chat para que cada uno lo siga mirando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Señor Luis, una observación. Es que en el otro ítem no pudimos participar porque el código pareciera que estuviera errado. Pero bueno, primero te agradezco mucho la observación, es muy oportuna. Sí, señor. Vamos a mirar entonces, a ver, yo creo que es que de pronto aparece un código que no es el 7503-5823. 7503, yo te pediría el favor que pruebes con ese y que nos informes si ese funciona. 7503-5823. ¿Sí entraste ya? 7503-5823. Sí, Ya te confirmo. listo, miremos.
Sí, señor, correcto. Ese sí funcionó. Entonces, adelante. Listo. Nos regalas tu nombre y nos regalas tu comentario y tu aporte, y te agradezco mucho por tu ayuda y por tu apoyo con esa claridad que nos hiciste, porque vimos que cuando se abrió todavía estaba en blanco y era por eso. En cambio, el otro, Correcto. la nube de palabras, mira toda la cantidad de aportes tan maravillosos que estuvieron dando. Perfecto, sí, señor. Ya lo coloqué ahí en el chat para que los compañeros lo Sí, copien. muy, muy Código, vale. oportuno. Te agradezco mucho, Fabián, muy amable. Estamos entonces 2 minuticos de espera por si Ok. quieren entonces participar en el otro Menti. Luis Entonces, Fernando, hay una mano levantada, Nidia Cecilia. listo, Cecilia, te escuchamos. Bienvenida, Nidia, Nidia. Está bien también Cecilia, porque yo soy Nidia Cecilia, lo que pasa es que siempre me dicen mi primer nombre, pero está bien si me dicen Cecilia también, o los dos. Buenas noches, profesor Luis, muchas gracias por su presentación. Buenas noches a todos y todas. Definitivamente creo que su merced trata de manera muy apropiada como hacernos una síntesis de algo con una profundidad inmensa. Por ejemplo, una encíclica como Fratelli Tutti, que uno empieza como, o una Laudato Si, que uno empieza a leer numeral por numeral, al igual que todos los documentos del magisterio de la iglesia. Y tienen una profundidad maravillosa, pero en particular hay algo muy bonito que yo creo que a lo largo de su presentación se resalta, y es como esa mirada franciscana que tiene el Papa Francisco, pero una mirada franciscana en clave del diálogo, que es algo que a veces nosotros pasamos por alto porque creemos que es algo como muy como de instituciones, los diálogos entre grupos políticos, pero no lo vemos en la cotidianidad y dentro de la iglesia lo que favorece, que es el encuentro. Entonces, a mí en lo particular, digamos, he podido, por la edad que tengo, porque ya uno más pequeño como que si veía a los papas y como que uno los miraba de lejos, ¿no? Pero cuando él vino a Colombia, yo creo que muchos tuvimos la oportunidad como de tener un encuentro o al menos cercanía, más cercano el mensaje a Colombia, al país, al momento que vivía. Uno encuentra un papa muy cercano y encuentra un papa que por ser latinoamericano tiene una sensibilidad especial frente a lo que vivimos en Latinoamérica. Entonces, pues no me quedan preguntas, quería hacer este comentario porque disfruté mucho como la presentación y bueno, hay que seguir profundizando como siempre en esos documentos y hacerle seguimiento, ¿no? Pero también otra cosa que ha sucedido con el Papa es que genera tensión para ciertos sectores de la iglesia, ¿no? También resistencias. Claro. Y él trata de generar diálogos también con personas que no necesariamente, de buena voluntad, que no necesariamente, o también con los mismos que hacemos parte de la iglesia, pero es difícil, ¿no? El proceso que él ha asumido en la iglesia ha sido maravilloso, pero está en construcción y ahí va, ¿no? Pues lo he visto como últimamente enfermo, ha estado como deteriorada su salud, pero creo que ha hecho cosas maravillosas como que a veces se pronuncia sobre temas políticos muy álgidos que nadie lo dice, nadie dice con esa, digamos, sabiduría, de pronto mensajes sobre el tema de Ucrania o de otras cosas, de conflictos políticos en el mundo, y creo que eso es muy valioso para la iglesia porque nosotros también, el mensaje evangélico nos lleva a pensarnos también en todos los niveles la sociedad, ¿no? El reino de Dios en la tierra. Entonces, pues muchas gracias y bueno, aquí seguimos presentes. Nidia Cecilia, a ti muchísimas gracias por tu receptividad y por tus palabras.
De hecho, yo me uno y hago resonancia a lo que tú dices cuando destacas que Francisco es el Papa de la cercanía, es el Papa de la sensibilidad, pero también es el Papa de la valentía al enfrentar problemas y situaciones muy álgidas que le ha tocado enfrentar afuera de la iglesia y al interior de la iglesia. Eso no lo vamos a negar, ¿cierto? Por eso mi alusión al comienzo de valentía y fragilidad, esas antípodas que en el Papa se ven, pero que se armonizan al fin y al cabo, ¿cierto? A pesar de ser un Papa enfermo, hoy anda en silla de ruedas, le falta un pulmón, pero no le ha sobrado valor y valentía para hablarle a los jefes de Estado, como también le habla a los líderes sociales, a los líderes políticos y también a los excluidos y a los migrantes, ¿cierto? Por eso, pues de alguna manera ha despertado rencillas y dificultades al interior de la institución eclesial, eso no lo vamos a desconocer, pero él ha tenido la valentía de mostrar razones, de mostrar argumentos para que la iglesia siga adelante y asumir su autoridad de la mejor manera posible, ¿cierto? Por eso también se dice que es un papa disruptivo, porque de alguna manera ha hecho, ha cuestionado paradigmas y formas de pensar a nivel mundial y a nivel de la iglesia misma. Y creo que eso nos ayuda mucho hoy a seguir adelante y nos motiva. Pero yo te agradezco mucho tu intervención porque creo que ante todo mis palabras buscaron ser una motivación a la lectura de los documentos, a la profundización de los documentos. Yo espero haber generado más preguntas que respuestas y espero haberles incitado, perdónenme la palabra, incitado a que lean los documentos con cuidado y no como una lección o un texto a leer a la carrera. Estos textos no son para leer como una novela de García Márquez, no, esto es coger cada detalle, cada texto, cada capítulo y mostrar y analizar y reflexionar y conversar, como muy bien Leonardo Boff ha estado mostrando en todos sus textos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ana Ana Belén. Belén. Ana, adelante, bienvenida. Bueno, yo, pues en general yo admiro a todos los papas porque en cuanto más leo las encíclicas, más me encanta y más amo mi iglesia. Pero también tengo como ciertos interrogantes que me inquietan, ¿cierto? No estamos negando en ningún momento todos esos carismas, todo ese bien que los papas desde la iglesia, desde su pontificado, para nuestra iglesia nos ayudan. Pero yo sí me he interrogado y me he sentido inconforme. Yo, Belén Porras, me he sentido inconforme porque en este momento donde la cultura por la vida está en declive, ¿sí? Porque todos sabemos de las leyes que aprueban el aborto, la eutanasia, a nivel no solo de Colombia, sino de todos los países del mundo. Alabo que el Papa Francisco tenga el valor de decir y de rechazar la invasión a Ucrania, pero yo sí me siento como inconforme, digámoslo así. O sea, yo sí hubiera querido que el Papa Francisco fuera mucho más fuerte y se pronunciara en muchas más ocasiones. No digo que no lo haya hecho, en contra de esas políticas que están de antinaturales, que están yendo en contra de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Ustedes dirán, no, pero él sí ha hablado. Sí, yo sé que él ha hablado. Lo que yo estoy diciendo es que me hubiera gustado que se hiciera mucho más, se profundizara más y se hablara más continuamente sobre eso. Pero lógicamente es mi pensamiento. No, Muchas gracias. señora Ana, es muy respetable su opinión y es muy válido su comentario. ¿Alguien más nos quiere decir algo?
Vamos entonces a compartir un momentico la pantalla para conocer algunos aportes de algunas personas que quisieron participar. Por ejemplo, bueno, algunos colocaron el nombre, otros no. Luis Antonio Giraldo Gutiérrez nos dice el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio es el primer Papa latinoamericano que con su humildad y cercanía con las personas vulnerables del mundo ha establecido un puente generoso con la humanidad y con todos los líderes. Muchas gracias, Luis Antonio, por tu aporte. Aquí tenemos otro aporte de Leida, que sea cada vez más numerosos quienes sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz. Muy interesante, muchísimas gracias, Seila. Por aquí nos dice Miguel Ángel, el tema de callejear la fe, viendo en el hermano el rostro de Jesús y reconocerlo como templo viviente. El tema de callejear la fe, viendo en el hermano el rostro de Jesús y reconocerlo como templo viviente. Luis Yamir nos dice, invita el Papa Francisco a cortar la brecha de la indiferencia en un mundo lleno de divisiones. Aún hay mucho por poner en práctica. Y Fabián Gutiérrez nos dice, destaco la idea de la cultura del encuentro del Papa Francisco en la praxis diaria con los líderes de otras religiones. Resalto que el otro tiene algo bueno que decir. Muchas gracias, Fabián, por tu aporte. Luis Antonio Giraldo, ya lo leímos. Luis Eduardo Alvarado nos dice, el Espíritu Santo siempre sopla en la iglesia de acuerdo a la necesidad del mundo. En Francisco, el Papa de la fraternidad, del encuentro, encontramos la invitación al diálogo con el otro y con lo otro. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Ahí tenemos entonces algunos aportes que para mí son altamente significativos y valiosos. Si alguien más quiere dar su aporte aquí, personalizarlo, ahí está nuevamente el código. Entran a Menti y digitan el código 7503-5823 y dejan consignado su aporte, que para mí también resulta ser como una especie de evidencia y asistencia de la receptividad o no receptividad que ustedes tuvieron del ejercicio y de la intervención. Y aquí tienen la nube de palabras que fuimos construyendo juntos, siguiendo el ejemplo de trabajar juntos, hacer equipo, hacer sinergia a medida que pasaba la intervención, mostrando también la receptividad del tema. Yo les agradezco mucho. Miren la nube de palabras tan hermosa que pudimos construir juntos, destacando la cantidad de características y elementos en el Papa Francisco. Les copio el enlace para que lo abra cada uno en su propio computador. Bueno, yo les agradezco mucho su receptividad, les agradezco mucho su paciencia y le doy entonces la palabra a Miguel. Luis Fernando, muchísimas gracias por su acompañamiento en esta noche. Tema tan importante como es el Papa Francisco, quien en este momento está como pontífice de nuestra Iglesia Católica, como líder de nuestra Iglesia Católica. Yo creo que es importante resaltar o invitarlos a la lectura de los documentos. Ojalá trabajen Laudato Si, ojalá inicien de pronto con el Evangelii Gaudium y la Fratelli Tutti. Hoy es un tema súper importante, todo el tema del diálogo social, la amistad social es un tema clave. Nuestro país en este momento necesita que nos formemos para el diálogo social.
siempre o en estos momentos se ha dicho que todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar, ¿cierto? Y para que haya diálogo es importante que uno de los dos escuche o que los dos escuchen y que puedan. Se genera diálogo cuando yo escucho al otro, pero cuando yo solamente hablo, pues no hay diálogo, sencillamente lo que hay es un monólogo. Entonces sí es importante que nos demos esa tarea. Es un tema supremamente importante en este momento en que se está hablando precisamente de una construcción, de una paz total para nuestro país. Ojalá nosotros también aportemos desde ahí. Ojalá aportemos desde ahí. Entonces me parece temas claves en este momento en que estamos construyendo. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención y si no, pues sencillamente hay temas claves. Recuerden que ya esta semana, el jueves, estaremos cerrando nuestro primera parte, este gran capítulo que fue acercarnos a todo lo que es la doctrina social de la iglesia, los principios, la naturaleza y todo el recorrido histórico que hemos realizado. Creo que ha sido bien interesante. Este jueves estaremos cerrando, escuchando a un acercamiento al Papa Benedicto XVI que está pendiente y al Magisterio Social Latinoamericano. Después de vacaciones, o sea, iremos a vacaciones. Hasta el 15 salimos y vamos a tener unas vacaciones hasta el 24 de enero. Yo les pido algo bien importante y es que esta es una época para retomar los videos. Vamos a tener tiempo, vamos a estar relajados, vamos a estar en la casa compartiendo con nuestros familiares. Estamos viviendo un tiempo muy especial que es el tiempo de Adviento. Nos preparamos para el nacimiento de ese niño. Y esta Navidad va a ser diferente a todas las otras, porque casi siempre nuestra Navidad, nosotros siempre decimos, pero es que todos los años hacemos lo mismo, armamos el árbol, de pronto lo cambiamos de sitio en la casa, pero es lo mismo. Armamos el pesebre, la novena, compartimos natilla, buñuelos, nos subimos de peso, pero siempre es lo mismo. Esta Navidad del 2022 va a ser diferente. Y va a ser diferente porque usted va a permitir que Dios nazca en su vida, ¿sí? Y eso va a ser lo diferente de esta Navidad. De pronto las otras Navidades no hemos permitido que Dios nazca en nuestras vidas. Permitamos que esta Navidad del 2022 sea diferente porque vamos a permitir que Dios nazca en nuestras vidas. Entonces, eso va a ser la diferencia de todas las otras Navidades. De resto van a ser iguales en todo. Pero la diferencia va a ser que vamos a permitir que Dios nazca en nuestras vidas. Yo enviaré documentos de lectura para que vayan adelantando. Vamos a entrar a un segundo módulo que es una cosa espectacular porque se van a sentir en lo propio, ¿sí? Vamos a acercarnos al magisterio social franciscano. Cuando estamos hablando de lo social desde lo franciscano, ¿qué es? Entonces, ahí seguramente que van a estar muy atentos, pendientes, van a estar sacerdotes franciscanos presentándonos tanto de la provincia de San Pablo como la provincia de la Santa Fe, presentándonos este tema. Entonces va a ser apasionante porque va a ser lo propio, lo nuestro. Van a ser cosas que de pronto ustedes ya han escuchado en sus parroquias, en sus universidades, en sus colegios, pero que ustedes quieren profundizar. Entonces seguramente que va a ser espectacular este momento, ¿no es cierto? Y luego terminaremos con un tercer capítulo, un tercer módulo que tiene que ver con toda la planeación pastoral, porque si no planeamos, no realizamos, no hacemos nada, ¿cierto? Entonces es importante que también tengamos esa parte. Muy bien, recordarles que ya envié sus trabajos al profesor Alfonso Insuasti, yo hablé la semana pasada como 1 hora con él, él está revisando y haciendo la propuesta para el segundo momento, la segunda intervención que va a tener con ustedes en nuestros trabajos de equipo. Recuerden que ese trabajo de equipo es supremamente importante, ¿sí? Porque con él tenemos que llegar hasta el final y al final vamos a presentar una iniciativa que la vamos a poner a rodar en nuestra parroquia, en nuestro colegio, en nuestro barrio, donde quiera que estemos. Iniciativa que va a estar funcionando en el 2023, que va a ser evaluada y que de alguna forma queremos que eso no quede ahí en un papel solamente escrito, sino que ojalá se realice. Y de acuerdo a la realización, pues también estaremos buscando apoyo para que puedan ser realidad. A veces hay proyectos, hay iniciativas muy interesantes, pero que necesitan de unos números, necesitan de unas cifras ahí para poderse realizar. Entonces,
es importante también que vayamos pensando un poco en eso, cómo vamos a realizar, cómo vamos a darle sostenibilidad a esos procesos. Bueno, ¿qué otra cosa se me queda pendiente? Creo que básicamente esos son como esos anuncios claves para que ustedes sigan profundizando. Muy bien, nuevamente Luis Fernando, muchas gracias. Recuerden que aquí no se agota el tema, ¿sí? Aquí no se agota el tema. Sencillamente es un acercamiento, unas claves de lectura, lo que nos dan los profesores, porque en hora y media no se puede hacer más, pero seguramente que ustedes podrán ir leyendo, profundizando en los diferentes documentos y eso los ayudará a ser unos grandes hombres, también maestros en doctrina social de la Iglesia. Muy bien, les pido por favor encender sus cámaras para que podamos ver que nos están durmiendo. No, mentiras. Yo sé que están despiertos todos. Aquí todavía estamos despiertos. Ay, no, pero es que con ese frío, ¿quién se duerme? Muy bien, Ubate, bienvenidos. Andrea no enciende su cámara, ¿qué pasa? Liz ya tenía sueño, pobrecita Liz, está cansada. ¿No? Está cansada, ¿cierto? Todos tenemos cara de cansancio a esta hora. Yo he estado súper enfermo. ¿Cómo contra la asistencia? Sí, la asistencia y ya estuvo temprano. Pero bueno, este es un control de asistencia también, sí señor, para ver quiénes están hasta el final. Muy bien, ahí vamos con la primera foto, pero sonrientes porque con esa cara, bueno, 1, 2, 3. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. El siguiente registro, ya se los comparto también a ustedes. Siguiente registro. Muy bien, a eso, muy bien, encendida sus cámaras, muy bien. ¿Qué pasó con Yanis? Tiene apagada su cámara. Marcos, Luz Erneide, Diana Granados, Audi, Estela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, listos. Bueno, 1, Miguel, 2. desde la empresa, pero aquí estamos. Bueno, muy bien, yo lo sé. Yo sé que ustedes tienen sus compromisos. Bueno, muy bien, muchas gracias, de verdad. Ya el viernes iniciamos novena, así que preparados para esa novena. Y acuérdense que esta Navidad Pero el va a jueves ser hay clases. el jueves, sí, el jueves hay clase. El viernes empezamos novena, ¿no es cierto? Viernes 16, primer día de la novena. Recuerden que la novena va a ser diferente a todas este año. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que Dios nazca en nuestras vidas. Eso va a ser la diferencia de todas las otras novenas. De resto, es lo mismo. La receta de la natilla es la misma, los buñuelos también. No, mentira, La dieta. La dieta, sí, seguramente que van a subir unos kilos, pero si uno sube esos kilos con Dios, Él seguramente le va a ayudar a uno a resolver más adelante el tema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Les damos descansen. Que pasen buena noche. Buena noche para todos. Gracias, Miguel. Chao. Va así bien, va así bien.